Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV de Maravisión? Es un gusto estar nuevamente con ustedes y qué mejor manera de hacerlo que en este mes patrio, en el cual vamos a recordar cada uno de los personajes que fueron importantes en este gran acontecimiento que marcó la vida de México. Así es que no se lo pierdan y pongan mucha atención. Y ahora vamos con el Padre Hilde que nos tiene esta excelente cápsula. ¿Qué tal amigos de San Juan TV y de Maravisión? Es un gusto nuevamente poderles saludar. Gracias a todos ustedes que nos permiten llegar hasta sus hogares a través de la señal del canal local, a través de la señal de Maravisión o a través de nuestras plataformas en www.sanjuantv.mx. La oblación, la oblatividad, es un valor para vivir. Decíamos que la oblación significa la ofrenda que se hace a Dios. Y decíamos también que se puede hacer de tres maneras: la persona misma, las acciones que realiza la persona o alguna ofrenda material. Quisiera detenerme en la segunda, las acciones que realiza la persona. Toda nuestra vida puede estar consagrada a Dios si las acciones que realizamos las hacemos ofreciéndoselas a Él. Y para ello creo que tenemos una muy buena ayuda si pensamos en las obras de misericordia, sobre todo en estos tiempos que son difíciles y que requieren que todos nos volvamos más solidarios. Quiero recordar las obras de misericordia corporales como una manera de ofrecer a Dios nuestras acciones. Y aquí creo que ya las sabemos, pero las vamos a recordar: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar al enfermo, visitar al que está preso y dar sepultura a los difuntos. Creo que estas acciones las podemos realizar. Es más, estoy seguro que todos los días realizamos alguna de estas acciones y tal vez ni siquiera nos demos cuenta. Quiero pensar, por ejemplo, en este tiempo en que nos toca estar en familia, cuántas oportunidades tenemos de ser oblativos, es decir, de estar ofreciendo nuestras acciones a Dios nuestro Señor. Piensen, por ejemplo, las mamás. Todos los días tienen que hacer de comer y esa es una muy buena oportunidad para realizar esa obra de misericordia, dar de comer al hambriento. Piensen también en los papás que tienen que buscar el sustento para su familia y de una o de otra manera están dando de comer al hambriento. No pensemos en el hambriento solo en aquel que realmente carece de todo alimento, que es bueno también ser solidarios con él o con ellos, pero también es bueno que pensemos en el que vive a nuestro lado, que quizá esté pasando necesidad en estos tiempos difíciles, estar al pendiente si tiene para comer, si tiene para beber. Creo que también podemos hacer una buena obra de misericordia vistiendo al desnudo. Tal vez nosotros tenemos por ahí en nuestros roperos, en nuestros cajones, algo de ropa que tal vez ya no hemos usado desde hace mucho tiempo y podamos compartir con alguien que sí lo necesita. Es decir, las obras de misericordia no son cosas difíciles, son acciones concretas que podemos realizar y ofrecerlas en oblación a Dios nuestro Señor. Pero recuerden que también hay otras obras de misericordia que a veces nos cuestan quizá un poquito más de trabajo, quizá porque se nos hagan un poco más difíciles. Por ejemplo, visitar a los presos. Sabemos que en muchos lugares hay personas que dan asistencia a los que están encarcelados y a todas esas personas les agradecemos por esta solidaridad. Pero no todas las personas que se encuentran presas están detrás de las rejas. Hay algunas personas que a veces están presas del miedo, por la violencia y a veces esta violencia tristemente en sus hogares. Es bueno que también se les libere, que también se esté al pendiente para que no reine esta dificultad en las familias. Hay otras personas que tal vez estén presas, pero de algún vicio. Y también es necesario que se les asista, que se les ayude, que se les libere. Vean entonces cómo las obras de misericordia van más allá de lo que a veces superficialmente pensamos nosotros. Cuestan un poco de trabajo, eso es cierto. Por eso se ofrecen como oblación, es decir, como una ofrenda a Dios nuestro Señor. Yo les invito a que pensemos cuántas oportunidades tenemos al día de realizar estas obras y quizá no nos habíamos dado cuenta.
La vida puede cambiar si le damos un sentido de ofrenda, de oblación, y lo hacemos con generosidad, sabiendo que nos beneficiamos nosotros, beneficiamos a los demás y ante todo damos gloria a Dios al ofrecerle nuestra propia vida en las acciones concretas. Porque la oblación es un valor para vivir. Nos vemos en la próxima. Y qué mejor manera de iniciar este recorrido de todos aquellos personajes importantes que con el padre de la independencia, Miguel Hidalgo y Costilla, el cual se consideró patrono al ser el iniciador de este grito tan importante que marcó la vida de México. Y vaya que su lema fue: viva la independencia, viva la Virgen de Guadalupe y adiós al mal gobierno. Hola amigos de San Juan TV, nuevamente con ustedes, Elibet Karina Gutiérrez, licenciada en nutrición. Continuamos hablando de temas de alimentación y nutrición y para no perder tiempo, porque la cápsula realmente no es muy grande, vamos a seguir hablando del zinc. Nos habíamos quedado de dónde puedo encontrar yo el zinc. La forma más barata y más fácil dirían, ay, pues dime qué suplementos o qué medicamentos los voy a encontrar. No lo necesitas. Realmente, si tú quieres consumir zinc, es muy fácil conseguirlo. La deficiencia de zinc es común, realmente es muy común. En los estudios que estuve revisando, se habla que en los países subdesarrollados o con mala alimentación es donde voy a encontrar deficiencias de zinc. También la voy a encontrar mucho en las personas con dietas vegetarianas estrictas que no las complementan. Y esto empieza a hacer como un poquito de ruido. Pues bueno, vamos a hablar sus fuentes importantes y de ahí van a deducir por qué encuentro problemas en este grupo de población. El zinc se encuentra principalmente en las carnes rojas, carnes blancas, pescado. Lo voy a encontrar en el huevo, grandísima cantidad en los lácteos, en la leche. Voy a encontrar grandes cantidades de zinc y también lo voy a encontrar en origen vegetal, sobre todo en los cereales, en los granos. El problema con los granos es que el ácido fítico y los fitatos, ¿a qué les suena? Como a fibra. Todas estas fibras secuestran o detienen la absorción del zinc. Aunque tengan grandes cantidades, voy a tener problemas para absorberlo. Por lo tanto, las personas que tienen este tipo de alimentación llegan a tener en algunas ocasiones deficiencia de zinc y lo tienen que complementar o buscar fuentes alternas. ¿Cómo lo pudiera yo lograr hacer? Pues tratando de combinar los cereales refinados con los cereales integrales para que esto no me cause problemas con la absorción. Hay otro problema con el zinc. El zinc también, al ser un metal, dentro de la tabla periódica, si ustedes la ven en sus clases de química, es un metal y este metal va a competir con los sitios de absorción junto con el hierro y con el cobre, con el magnesio y con el calcio. Por lo tanto, debo de consumirlo en las cantidades adecuadas y en la forma química adecuada para que este viaje o se transporte de manera más fácil. Y desafortunadamente, para aquellos que no les gusta consumir productos de origen animal, en los productos de origen animal es como mejor se va a absorber el zinc. Por lo tanto, no significa que los tengo que eliminar totalmente de mi dieta, sino que tengo que buscar incluirlos en pequeñas cantidades en tiempos de mi organismo, porque las necesidades, la recomendación no va arriba de los 20 miligramos, es muy poquito lo que necesito. Si yo consumo pequeñas cantidades de esto, ya sea lácteos, sea huevo, sea carne de puerco, de res, de pescado, incluso las ostras, los ostiones y todas estas cosas, los alimentos del mar tienen buenas cantidades de zinc. Entonces tengo fuentes que pueden ser baratas o a tu gusto. Tú lo puedes encontrar donde tú quieras. Si lo vas a complementar, hay 3 formas químicas como se va a consumir el zinc. Lo puedes consumir como gluconato de zinc, lo puedes encontrar como picolinato de zinc, como acetato de zinc y me andaba olvidando del sulfato de zinc, que también es otra de las formas como yo lo puedo conseguir. Estos tienen diferentes tipos y sitios de absorción. No se recomienda que lo tomes tú solo y lo decidas hacer, porque se ha comprobado que si tú consumes más de 50 miligramos diarios, no vas a dejar que se absorban los otros minerales. Por lo tanto, te lo tiene que recomendar tu médico o tu nutriólogo y él tiene que elegir la forma adecuada para ti, porque en los estudios, dependiendo de donde tú lo quieres suplementar, vas a tomar la forma química que se necesita. Otro grupo donde puedo encontrar muchos problemas o deficiencias de zinc es los grandes tomadores de alcohol. Los alcohólicos, al tener una diuresis aumentada, eliminan mucho zinc por orina, que es por donde se elimina el exceso. Este grupo de personas que consumen mucho alcohol, o si tú eres un tomador social de fin de semana, trata de complementar el zinc o consumir alimentos que te lo vayan a reponer. Y con esto vas a asegurar que vas a reforzar muy bien tu sistema inmunológico.
En etapas de crecimiento y en los niños también después de una diarrea se recomienda complementar con zinc o con alimentos ricos en zinc para que el niño se refuerce, porque otra de las funciones importantes es el crecimiento. Ayuda a la duplicación de las células y ayuda a que los niños crezcan en mejor manera o en mejor escala o de mejor medida. Por lo tanto, si tú revisas una alimentación completa, incluye estos alimentos. Si estás en los grupos de riesgo, entonces pregúntale a tu médico o al nutriólogo qué tipo de zinc tú debes de consumir. Nos vemos en la siguiente cápsula. Ignacio Allende, sumamente compañero, acompañado de la mano de Miguel Hidalgo y de Aldama, él mejor conocido como el generalismo. Él tenía una frase muy típica que consideraba que un lugar no se podía basar en la cantidad de personas que tuviera, sino en la enseñanza o en el número de virtudes que trajera al pueblo. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula, seminario. Somos familia Seminario, bienvenidos. Todas las historias que comienzan con Había una vez contienen algo de misterioso y fantástico, pero siempre encierran la realidad que no se puede botar en las palabras. Y esta es mi historia. Había una vez en Cerritos Blancos, Guanajuato, municipio de Pénjamo, un pequeño adolescente cargado de sonrisas, de juegos, de sueños que lo llevaron a la Ciudad de México, pero que no miraba abajo, no, veía más alto que nadie. Y al cerrar los ojos ascendía como las nubes al sueño de eternidad. Su trabajo, ser feliz. Su meta, Él, el Señor. Y la eterna juventud se llenaba de algo maravilloso, de algo como si fuera una escarpada nube en el dialecto de la tierra fría. Y así, poco a poco entendió que seguir al Señor sería la aventura más fascinante de su vida. Pero en el camino algo pasaba, entre las inquietudes, las penas, las memorias de tantos lugares. Comencé a ver que el día más excepcional de mi vida y el anhelo de tantos años de formación comenzaba a decaer. Y como aprendí en mi estancia en Alemania, que solo bastaba un café para sentir la alegría de Cristo en los demás. ¿Qué tenían los jóvenes de ahora que no se apasionaban como yo, como mis padres, mis hermanos, por ese Cristo que ponía su mirada en esta tierra? ¿Será que necesitaba hacer algo para devolverlos a todos a Él? ¿Cuál es el supremo valor para ti? ¿A quién puedes poner en el centro de tu vida? Y emprendí un vuelo como si de nuevo fuera niño cuando llegué a esta diócesis. Mi fin sería predicar a Cristo a donde quiere que fuera. Recordarles a todos que nuestras tradiciones nos empapan en un mundo lleno de los colores, de la tierra, de la familia, de la piedad, del pueblo. Pero la generación no era la misma. Sus sentimientos y los nuestros distaban de ser uno solo. Comprendía que las generaciones pasan, pero nunca pensé que pasaran por mí. Y poco a poco entendí que rescatar las tradiciones religiosas de nuestros pueblos no era tarea fácil. Y las fuerzas se acabaron, las enfermedades venían, y yo seguía preguntándome qué iba a hacer por ellos. La cabeza se bañaba de nieve y los pies que recorrerían el mundo con el ímpetu de la cruz ahora estaban crucificados.
Entonces comencé a ver que la solución no era el trabajo exhaustivo, ni las muchas fiestas, o lo que pudiera contagiar con mis acciones, sino la oración, la humanidad, el diálogo, la unidad. Que cómo podemos rescatar nuestras tradiciones religiosas, sabiendo que esta es una diócesis fascinante. La solución era la escucha, la conversión. En esa escuela de valores que es la familia. Mi misión está aquí como testigo de la cultura y las tradiciones, como testigo de Cristo. Nuestra cultura está impregnada de Cristo y de María, su Madre, Madre nuestra. Con mi oración, con mis limitaciones, voy a escuchar y discernir para convertirme. Esa es mi misión en esta diócesis fascinante. Josefa Ortiz de Domínguez, esposa del corregidor de Querétaro, la cual le dio el aviso a Miguel Hidalgo, Allende y Aldama de que habían sido descubiertos y por lo tanto el grito de independencia debía adelantarse, por lo cual una de sus frases típicas fue: tantos soldados para custodiar a esta pobre mujer, sin embargo lo que yo haré servirá para patrimonio de mis hijos. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acción con Valor. Como todos sabrán, el valor de este mes es la oblación y el tema que corresponde al día de hoy son las enfermedades. Acostumbrados a que ya tenemos varias, pues vamos a aprovechar un poco a conocer más de ellas para saber qué cuidados debemos de tener con cada una y algunas más que quizás no conocíamos. Las enfermedades suelen hacerse por bacterias, viruses y gérmenes, y hoy vamos a conocer sobre estos tres y también algunas diferencias que tienen entre ellos. Primero vamos a conocer a las bacterias. Las bacterias pues se dividen en dos, las que nos benefician y las que nos malefician, ya que algunas son beneficiosas como los lactobacilos, estos que vienen en el yogurt, la leche, y estos pues fortalecen nuestros huesos y varios más. Pero hay otras bacterias que estas pueden causar enfermedades, y entonces pues nos deberíamos de cuidar más de las bacterias dañinas. Por ejemplo, hay bacterias que cuando entran en nuestro cuerpo pueden provocar una tos, que es una repetición violenta de expulsión de aire que hay en nuestro cuerpo. Ahora vamos a hablar de los virus, que estos no hay beneficiosos, ya que todos los virus nos van a dañar. Y estos pues tienen unas capacidades más que las bacterias. Estos se pueden reproducir y clonar. Eso significa que entre ellos solos, uno puede generar millones de más virus, por lo cual este es un acto un poco más difícil de pues sanarlo. Los virus generan bacterias que generan enfermedades, pero en sí cuando las bacterias están solas generan enfermedades menos potentes que las que hacen los virus, ya que estos también al hacer sus propias enfermedades y tener una misión y función cada uno, pues pueden hacer enfermedades graves y a veces pues medianamente graves. Por ejemplo, la bronquitis. Y después de los virus están los gérmenes, que están como por ejemplo entre bacterias y virus, ya que estos generan enfermedades, pero no la mayoría de tiempo. Por ejemplo, estos se encuentran en los mocos, pero también por la expulsión de estos, cuando nos sonamos la nariz, la limpiamos, pues estos se expulsan y los gérmenes disminuyen. Las enfermedades, al igual que las bacterias, pues se dividen en varias. Por ejemplo, las débiles, que no nos afectan casi, pero nos provocan algo de dolor. Después están las medianas, que son sencillas de curar, pero infligen algo más de daño que las débiles. Después están las mortales, que existen gran variedad. Y después están las enfermedades que no tienen cura, que son pocas, pero igualmente son bastante peligrosas.
Primero iniciemos por las enfermedades débiles. Estos ya pueden ser los dolores, por ejemplo, dolor de garganta, dolor de oído o dolor de estómago. Estos pues nos van a generar dolor por un rato, pero por ejemplo con unas pastillas o un remedio va a desaparecer y ya no vamos a estar enfermos de esto. Por eso serían las enfermedades de la clasificación leve. Entonces, siguientemente están las enfermedades medianas, que estas, como ya dijimos, son la bronquitis, entre otras, que estas generan más daño y puede que bajen nuestras defensas, pero al medicarse bien, al tratamiento rápido, entonces pues la enfermedad va a disminuir y puede hasta desaparecer. Después están las enfermedades mortales, que hay muchísimas de estas. Por ejemplo, la más conocida hasta el momento pues es el COVID, ya que todos hemos oído hablar de este. Pero este no es el único. Por ejemplo, también está la varicela, de la cual ya hay cura. La varicela pues se suele presentar en menores de edad como niños o niñas, pero eso no evita que se pueda contagiar en todos, ya que esta enfermedad es algo contagiosa y nos deberíamos de cuidar de ella. También pues existen las enfermedades que no tienen cura. Por estas son pocas, por ejemplo, la diabetes, el SIDA. Este todavía no tiene cura y debemos de cuidarnos mucho de esta enfermedad. Así que espero que tú hayas aprendido algo nuevo junto conmigo. Nos vemos en la próxima Acción contra la Contaminación. José María Morelos y Pavón, mejor conocido como el Siervo de la Nación, pionero en la lucha de la independencia al morir Miguel Hidalgo, y una de sus principales frases célebres fue: "No importa morir cuando es por la patria". Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula. Es un gusto estar con ustedes, amigos de San Juan TV y de María Visión, en la cápsula Manifestaciones de Fe. Continuamos esta serie de cápsulas conociendo el peregrinaje de nuestro amigo José Isabel Martínez Padilla, nuestro amigo Chabelo. Ya nos has platicado en cápsulas anteriores las diferentes caminatas, las diferentes rutas que has transitado. Quisiera que nos platicaras en esta ocasión a cuántas peregrinaciones grandes de trayectos largos has acudido y has participado. Pues más que nada la que más lleva el tramo, lo más lejano que he participado es en el Camino de Santiago. Esa fueron 35 días. ¿Dónde es eso? Esa es una ruta que Santiago de Compostela va desde Francia hacia Santiago de Compostela, y al final de ahí todavía hay un lugar que se llama Finisterra. En esos tiempos le llamaban el fin del mundo. Entonces ahí es otra trayectoria de 3 a 4 días más o menos. ¿Es la misma ruta? Es la misma ruta, y pues la verdad que parte de eso fue que me formó y me conmovió para venir para acá, para México. Esa es una de tus peregrinaciones que has hecho. He participado también en el Camino de Jesús. Ese tiene una trayectoria aproximadamente de una semana en Israel. También he participado pedacitos en Egipto, en Jordania, en Palestina. También he participado en Perú. He participado también en lo que es Roma, en Italia. Y también pues recientemente estuve en Japón participando ahí en un peregrinaje que está basado por la UNESCO como Patrimonio Mundial. Ese sería un gran conocimiento para aprender de ellos y para aprender de nosotros algún día aquí en México, poder hacer el Patrimonio Mundial aquí en San Juan de los Lagos. Pues es una buena idea, Chabelo, comenzar a ver de qué forma se llega a obtener el reconocimiento de patrimonio inmaterial de la humanidad a las peregrinaciones que vienen a ver a nuestra Madre de San Juan de los Lagos. Esperemos que esto que promueves en algún momento lo logremos y estemos platicándoles a nuestros amigos acerca de esta inquietud que tienes para que se reconozcan como patrimonio de la humanidad. Y quisiéramos preguntarte, en México, ¿en qué peregrinaciones largas has participado?
Pues la que he participado únicamente es con el grupo, bueno, la organización de la Caravana de la Fe, lo que es desde el México hasta San Juan de los Lagos. Mi tercera vez que participo con ellos. De ahí aquí locales, ¿verdad? Podemos decir lo que es con el niño del cacahuate, con el padre Toribio, incluso también con el niño de la raicita cuando era pequeño. Y pues ya ves, desde niños mi mamá siempre trataba de llevarte a santuarios, a Michoacán o a Querétaro, pero más que nada caminando aquí fueron locales. Pudiéramos imaginarnos y preguntar, Chabelo, ¿en cuál peregrinación te cansaste más? Pero también quisiéramos preguntarte, ¿cuáles peregrinaciones te han acercado más a Dios? Pues hay cansancio, pero más que nada es la motivación lo que te sigue llevando hacia ti, hacia Dios, ¿verdad? No hay una que pueda decir, mira, esta la verdad que me partió todo. Más que nada es diferente tipo de peregrinaje. Físicamente puedo decir que está entre la de Perú, por la elevación de las montañas y todo eso, que uno no está apto para ese tipo de nivel de altitud. Otra es más que nada mental. La de aquí de México fue muy mental, de poder captar y poder como procesar toda la información de la gente, el esfuerzo que se vive aquí en México, dormirte en medio de las carreteras, a un lado, poderte acostar a un lado de los carros, en los barbechos, todo eso. Entonces son diferentes estados de cansancio, hay unos físico, otros mental. Incluso el de España fue también un recorrido, pues más que nada de tratar de procesar toda la información de toda la gente de diferentes partes del mundo que participan ahí. Pues muy interesante. ¿Qué invitación le puedes hacer a nuestro auditorio? Pues yo les digo que si alguno tiene una meta o algo, que si tienen miedo, todos modos que sigan adelante, que siempre hay retos en esta vida, de que cualquier cosa se puede lograr, que esta vida es solamente intentarlo. El intento es lo más difícil que se puede uno tomar. Ya una vez estando allá, ya pues es más fácil, conoces gente, no estás solo, nunca estás solo, ya sea siempre hay gente contigo participando y pues siempre estás también en los pensamientos de las madres, de las tías, de los primos, en las oraciones. Entonces eso realmente te da fortaleza para seguir andando. Pues muchas gracias por compartir con nosotros esas experiencias. Amable auditorio, muchas gracias por continuar con nosotros en esta cápsula Manifestaciones de Fe. Hasta la próxima. Vicente Guerrero, quien tomó el lugar a la muerte de José María Morelos y Pavón, diciendo él siempre, la patria lo es primero. Y sin embargo, él también proclamó junto con Iturbide el Plan de Iguala, el cual favoreció a nuestro México. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula. Amigos de San Juan TV y María Visión, una vez más con ustedes el Padre Pancho. Gracias por permitirme este espacio en sus vidas, en sus lugares de trabajo o en sus viviendas, sus casas, para seguir hablando en este mes de septiembre del valor de la oblación. La historia de Israel está llena de sacrificios. El pretexto por el cual Moisés pidió que saliera su pueblo de las fronteras de Egipto hacia el desierto de Sin era para ofrecer un sacrificio y por lo tanto llevando las víctimas, sus corderos, el gran sacrificio de la divinidad. Era el pretexto porque ellos lo que pretendían pues era salir de Egipto hacia la libertad. Bien, en la alianza del Sinaí ya se presenta que una vez sellada la alianza, hechas las debidas bendiciones y maldiciones que está en los últimos capítulos del Deuteronomio, entonces se ofrecieron sacrificios, capítulo 24 del Éxodo, cuya sangre roció el dolmen y menires que simbolizaban al pueblo, roció al pueblo y subió Moisés para recibir las tablas de la ley. Pero entonces se sacrificaron toros y corderos en honor a la divinidad. Todo el libro de Levítico habla de los distintos sacrificios para las distintas circunstancias.
Y podríamos ver en aquello casi un manual de carnicería, si no fuera por el sentido de ofrenda que se tiene. Es algo que se le está ofreciendo a Dios. Y el pueblo, para nada, él veía si estamos en situación de pobreza y de escasez, cómo vamos a estarle dedicando a Dios nuestros mejores animales para ofrecer una expiación por los pecados, una propiciación para lograr algún favor, o simplemente la expresión de nuestra adoración y el reconocimiento de Dios cuando estamos tan necesitados. Sin embargo, ha sido algo común a todos los tiempos, el que lo mejor que han tenido los grupos humanos se lo han ofrecido a la divinidad. Bien, pues así lo hacían ellos, un montón de sacrificios. Cuando ya estaba el templo de Jerusalén, el templo del rey, claro que con toda esa magnificencia que se podía tener, estaba el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde de un toro, más el montón de ovejas que se ofrecía por los distintos pecados o las distintas situaciones que podía tener el pueblo. Bien, estos sacrificios a través de los profetas, Dios en cuantas ocasiones los retribuyó porque se convertían en algo meramente externo. Es cierto que sacrifican un montón de animales. Flavio Josefo, cuando nos habla de la guerra de los judíos, pues sí nos dice cómo los romanos y los griegos, que habían avanzado tanto en el derecho y en la cultura, sintieron náuseas cuando llegan a Jerusalén y ven el sangrerío por todos lados de todos los sacrificios que se podían ofrecer. Quien no estaba en aquella mentalidad de que era sacrificios para Dios, claro que no podía entender todo ese derramamiento de sangre que podría parecer inútil, pero el sentido es lo que le da precisamente su significado. Bien, los sacerdotes para eso estaban en el templo, para estar realizando los sacrificios. Cristo vendrá a traer un nuevo concepto de sacrificio, porque ya no se tratará de un oficio que hacen los sacerdotes dentro del templo, limitado a un acto particular de inmolar y ofrecer simbólicamente una víctima externa a mí, sino que será el que él mismo se ofrece. Él es la víctima, él es el sacerdote, él es el altar, y nos dejará de esta manera un sacrificio original que para nada se parece a los sacrificios de los otros pueblos, ni siquiera a los de Israel, aunque eran de alguna manera un anuncio de lo que Dios quería en esta oblación. Bien, mis amigos, gracias por escucharme. Hasta la próxima. Agustín de Iturbide, criollo militar, el cual fue sumamente importante en la última etapa de la independencia, ya que estuvo al frente del ejército trigarante, y sin embargo, él siempre luchó por el bien de la patria. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula. Hola amigos de María Visión y de San Juan TV, nuevamente estoy con ustedes, precisamente para proporcionar algunos datos sobre nuestro querido San Juan de los Lagos. Muchos ya los conocemos, pero los antiguos son desconocidos y muchas veces hasta por nosotros o olvidados simple y sencillamente. Y yo quiero precisamente en el día de hoy, en esta pequeña cápsula, darles algunos acontecimientos que acontecieron en San Juan de los Lagos. El 1 de septiembre del año de 1962 se funda el Colegio de los Infantes. ¿Qué era este colegio? En este colegio era precisamente para los niños que estaban en el coro de catedral, para algunas personas adultas y precisamente para los monaguillos, como frecuentemente se ocupaban en las diferentes misas ahí en catedral, pues la iglesia optó precisamente por tener ese Colegio de los Infantes. Pero ahí, lógicamente, las personas que iban a darles clase a los niños, pues eran relacionadas con el objeto que tenían, o ser monaguillos, o ser cantores y todo lo demás. Pero estos niños muchas veces asistían a las diferentes escuelas que había aquí en San Juan. Recuerdo yo de esos años, cuando yo estuve pequeño, pues nomás era el Colegio Bosqueto y el Colegio La Paz.
de varones y el Colegio Independencia de mujeres, pero las mujercitas no participaban en ello, únicamente los niños. Y los cantores, el grupo de cantores que tenía Catedral, precisamente hicieron el famoso Colegio de los Infantes, precisamente para poder tenerlos en el momento que lo requirieran. Estaban ahí también los monaguillos, los cantores y algunas personas adultas, como ya mencioné, y precisamente todos estos niños y personas de diferentes edades y con condición económica, pues muchas veces pobres, que precisamente la iglesia les daba una remuneración por su servicio que prestaban ahí. Asistían precisamente muchas veces a las diferentes escuelas que había aquí. En esos años, pues repito, nada más estaba el Colegio Bosqueto y estaba el colegio o la escuela en la presidencia municipal, que era la de gobierno, que ahora es la Dr. Pedro de Alba. Bueno, entonces ahí precisamente se fundaron instalaciones adecuadas precisamente para ellos, pero inclusive tenían hasta dormitorios, o sea que en realidad fue suficientemente serio. En esas escuelas acudían muchas veces a las horas de las escuelas, de las clases, asistían a esos colegios, pero muchas veces se los daban allí precisamente en donde estaban ellos en sus reuniones. El día 2 de septiembre de 1957 se inician los trabajos educativos para un colegio que fue muy importante y que es muy importante todavía en la actualidad. Estoy hablando sobre el Colegio Miguel de Bolonia, del cual, gracias a Dios, tuve la oportunidad de estar allí en el Colegio Bolonia desde 1958, que inició, hasta 1968, más o menos. 10, 15 años estuve ahí en el Colegio Bolonia y fue precisamente con los hermanos de las escuelas cristianas. Yo estudié con ellos, terminé la primaria y terminé la secundaria ahí en México con ellos. Y precisamente entre las personas que vinieron precisamente a dar su servicio aquí, uno como director, que fue Miguel P. Pasillas, el director, el hermano Ricardo Sánchez, que estaba en 6º año, en 5º año estaba otro hermano, Ernesto Romo, y por fin como titular en 4º año estaba el hermano Enrique Vargas, que creo que recientemente falleció, no sé si hace 6 meses o poco más, pero ese era precisamente el colegio del Bolonia, que fue construido en unas huertas que habían, que es donde se encuentra ahorita el Colegio Miguel de Bolonia, y gracias al primer cardenal mexicano, que fue precisamente el que tenía interés en que los lasallistas dirigieran ese colegio, y precisamente en ese colegio, pues ahorita, lógico, hay muchos egresados, muchos fundadores de diferentes escuelas, por ejemplo la preparatoria que es la Miguel de Bolonia, o la preparatoria de la que ahora es de la UDG, pero fue municipal y se entregó después precisamente al gobierno de la Universidad de Guadalajara. Y en esos muchos de los maestros de los que han estado dando clase, estuvieron como alumnos en ese Colegio Miguel de Bolonia, que es parte de la educación de aquí de San Juan de los Lagos. Muchas gracias. Hemos llegado al final de este programa y qué mejor manera de haberlo hecho que en este mes patrio, recordando cada uno de esos acontecimientos o hechos históricos que han marcado a nuestro país. Mi nombre es Giselle Márquez y esto fue San Juan TV.